Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Radio Pueblo 1510 AM. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Muy buenos días, Víctor, allá en cabina. Buenos días a cada uno de aquellos que domingo tras domingo están con nosotros en sintonía, esperando que el Señor le pueda dar las más ricas bendiciones en este día. Estamos iniciando una nueva semana y le damos gracias al Señor porque nos permite ver el primer día de esta nueva semana, pero más que esto, porque nos permite estar en este lugar para llevar una porción de su palabra a aquellos que estarán siguiéndonos alrededor del mundo. Hoy es un día distintivo aquí en nuestro país, puesto de que hoy hay un traspaso de mando de gobierno. Hoy se celebra también el Día de la Restauración, ¿verdad? Un día histórico de nuestra República Dominicana. Pero lo más importante de todo esto es de que el Señor está con nosotros y que vamos a estudiar una porción de su palabra. Bien, vamos a tener una breve oración para comenzar de manera formal esta programación, El Pregonero de la Verdad. Un servidor, Miguel Cabrera, con cada uno de ustedes, y nos ponemos en actitud de oración. Padre, gracias porque una vez más nos ha dado el gran privilegio de estar en este lugar para conversar con los amigos que estarán del otro lado de estos micrófonos. Te imploramos, Señor, de que tú puedas estar con ellos, estar conmigo acá, para hablar de tu palabra, para que el mensaje pueda llegar a donde tú quieras y a los que tú quieres. Pero más que esto, Señor, que pueda ser estrago para tu gloria y tu honra en los corazones de aquellos que lo escuchen. Bendícenos, danos tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar conversando, a estar hablando una pincelada, porque considero que este es uno, si no es el más largo de la Biblia, el más interesante, uno de los más importantes, uno de los temas que más a mí en lo personal me apasiona, por lo hermoso que es. Todo el tema de la Biblia es hermoso, pero para mí en lo personal hablar de este tema es muy apasionante. Y trae como título el programa de hoy, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y si bien sabemos desde los días de la antigüedad, tal como lo dice el libro de Miqueas, desde los días de la antigüedad ya el Padre y su Hijo se habían unido para llevar a cabo el plan de redención. Habían unido sus voces en favor de que si la raza humana caía, aún no estaba creado el ser humano, aún no estaba creado este mundo, y ya Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo, ya habían hecho una labor de consenso entre ambos, para que si el hombre caía, pues entonces venir en rescate de él. Ya el Señor nos amaba desde antes de existir, desde antes de nosotros venir a la existencia. Ya el amor de Dios estaba presto en nuestro favor. Y sabemos bien de que en esa obra maravillosa, allá en ese concilio, en esa reunión, ¿verdad? Si nos vamos al libro de Isaías, en el capítulo 6, vamos a encontrar allí: ¿a quién enviaré
de nuestra parte? ¿O quién irá de nuestra parte? Y aquí dice Cristo, he aquí, envíame a mí. O sea, Cristo se propuso Él para venir a salvarnos, para venir a rescatarnos, para ser Él el garante. Y es increíble, siendo Él quien colgó los mundos sobre la nada, siendo Él quien puso la hermosura y la belleza y el amor de Dios en cada flor, en cada árbol, en cada hoja, en el aire, en las aguas, siendo Él el que creó los planetas, las galaxias, las estrellas, ¿verdad? Todos los astros, siendo Él que creó todos los ángeles, seres inteligentes, ¿verdad? Sin embargo, Él mismo dijo, yo iré, ser el garante. Y así mismo fue, vino y fue nuestra garantía, y aún lo sigue siendo, aún sigue obrando, aún sigue haciendo en nuestro favor, aún sigue actuando en el santuario celestial, ¿verdad? En nuestro beneficio, pero no solamente en el santuario celestial en nuestro beneficio, sino que constantemente con nosotros aquí en la tierra, nos sigue guiando, nos sigue dirigiendo en espíritu, para que nosotros estemos cerca de Él y Él pueda hacer una obra tal de que nuestro carácter pueda ser pulido, purificado, para que entonces podamos heredar las mansiones eternas. Dice el libro de Miqueas, el verso número 2 del capítulo 5, lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes, dice, sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Interesantísimo. Los principios de aquel que iba a salir, ¿verdad?, de Belén de Judá, el Señor de Israel. Dice que sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y son unos días de la eternidad que nosotros no podemos calcular. Nosotros no podemos llegar hasta ahí. No hay forma humana de que ninguna persona pueda decir desde tal tiempo. No existe. Puesto de que Cristo existe desde antes de toda la cosa creada. Puesto que de Él parte toda la creación. Y hay una cita bíblica que puede comprobar esto que estoy diciendo, corroborar esto que estoy diciendo. Y lo vamos a buscar. La encontramos, escogí una, pero hay muchísimas. En la carta a los Colosenses del apóstol Pablo, en el capítulo número 1, primer capítulo, y allí podemos leer en el verso 16 y 17 lo siguiente: por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice el verso 17, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Entonces aquí encontramos algo importantísimo, ¿verdad? De que a pesar de que Él fue quien quiso venir, y Él fue quien vino y murió por nosotros, Él fue el que se puso como garante nuestro, sin embargo Él fue quien creó todas las cosas, como dice Miqueas, sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por lo tanto, ese plan que se llevó a cabo, ese plan de redención, como se le llama, que se llevó a cabo en el cielo, ya se había planificado, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del ser humano. Y le decía al principio que ya el Señor nos amaba mucho antes de nuestra existencia. Qué amor tan grande, incalculable, qué profundidad. Así que encontramos en el libro de Isaías un texto que, aunque para muchos es bastante controversial, pero para otros es más que un texto hermoso. Dice en el capítulo 7 del libro de Isaías,
en el verso número 14, lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Ya desde allí el Señor estaba dando señales muy evidentes, estaba dando señales muy claras, muy tangibles. Estaba dando algunas señales de que el Señor iba a nacer, dónde iba a nacer, de quién iba a nacer. O sea, dice allí que iban a ser de una virgen, pero en Miqueas dice que iban a ser en Belén de Judá. O sea, vemos allí de que el Señor está marcando de manera ya muy clara, muy certera, los puntos, para así decirlo, las evidencias. Esta profecía se la está dando muy clara a la gente. Lo lamentable de esto y lo penoso es de que estas personas a quienes se le daban estas evidencias, a quienes los profetas iba y le hablaba el pueblo, pues el pueblo se olvidó de esto. El Señor dio a su Hijo. Dios el Señor entregó a su Hijo en favor. No hay, dice el libro El deseado de todas las gentes, que no hay, excepto el corazón del ser humano, que viva para sí mismo. Y es interesante. Voy a compartir con ustedes un texto del primer capítulo del libro El deseado de todas las gentes, que dice así: aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Oigan esto: fuera del egoísta corazón humano, oigan esto, fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí mismo. O sea, toda la creación no vive para sí mismo, excepto el corazón egoísta del humano, o sea, de nosotros. Y de verdad que siendo nosotros el ser supuestamente inteligente que estamos en la tierra, sin embargo nos quedamos atrás de la creación, que a veces pensamos que es inútil. Sin embargo hace una obra para Dios, para sí misma, que el ser humano no puede hacer. Interesantísimo. Oigan esto: no hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo, que no sirva a alguna otra vida. O sea, no viven para sí, sino que viven para dar. Lo que hacen, lo hacen en beneficio de otro. Dice: no hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales, y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Dice un poquito más: las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca flores. ¿Y nosotros qué producimos? Ahí está la hermosura, la belleza de la creación, de la naturaleza, que el Señor Jesucristo la plasmó, plasmó el amor de Dios en toda la creación, y toda la creación a una glorifican a Dios. Y el único que, vamos a decirlo así, en un término coloquial, que le da mucho trabajo para hacer tal cosa es al hombre, puesto que el hombre cada día que pasa trabajamos para mí mismo, para el yo, para el yoísmo. No busca obrar para el otro, sino para sí mismo. Y ese es el egoísmo que existe arraigado en el corazón de la persona. Y por eso este mundo, cada día que pasa, se siente que va más a la deriva.
Sin embargo, Cristo vino a mostrar un camino diferente. Cristo vino a mostrar una vía diferente, un mecanismo, un método diferente, de que sí se puede y que hay otra manera de cómo hacerlo, ¿verdad? Y podemos ver en el Evangelio de Juan, vamos a ver allí, vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a buscar el capítulo número 8, Juan 8. Y allí vamos a buscar el verso 28. Dice así: Jesús agregó: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Nada hago por mí mismo. O sea, él no tenía ese gran yo arraigado, sino que él vivía para alguien más. Vivía por su Padre, glorificaba a su Padre, y lo que hacía lo hacía en favor de la raza humana, no en favor de sí mismo. De haberlo hecho así, pues no hubiese venido, obviamente. Sigue diciendo: y que nada hago por mí mismo, sino que hablo como el Padre me enseñó, porque el que me envió está conmigo. Dice, el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo. Sigue diciendo, porque hago siempre lo que a Él agrada. Y al hablar así, dice el verso 30, muchos creyeron en Él. O sea, Él no hacía la cosa en su propio favor. Él no hacía la cosa para su beneficio personal. De hecho, de haber sido así, pues Cristo sencillamente decide, bueno, no, cada quien que pague por su culpa. Y yo me volveré a mi puesto en el cielo, volveré a mi Padre. Pero no, Él no pensó en eso. Y tal cual como Él creó la naturaleza para que no obre para sí mismo, sino en favor de los demás, asimismo pues Él vino y dio el ejemplo de que no es necesario vivir para sí mismo, sino también para los demás. Y un ejemplo lo vemos en la naturaleza. Por ejemplo, en mi casa vemos constantemente programas documentales de animales, de la naturaleza, y vemos cómo hay un ciclo de vida de que unos viven de otro en diversa forma. Las aves, los animales, los animales en sus diferentes tipos, felino, cocodrilo, etc. Y vemos cómo uno se alimenta del otro. Pero y a veces uno dice, wow, pero qué salvaje. Pero esa es la naturaleza, porque uno vive para servir al otro. ¿Bien? Como cuando cae la lluvia, como las plantas reverdecen de una forma increíble. Y allá en la casa, Smerling, que está en línea, puede dar fe y testimonio de eso, de cada vez que cae un poquito de agua, un poquito de lluvia, cómo las plantas vuelven y reviven de una forma como si fuera automática. Como que tú le das un control y ¡puf!, se prenden. Y ese es el amor de Dios. Esa es la maravilla de la naturaleza, de la creación. Y vemos que la lluvia sencillamente cae y se va y desaparece. Pero el beneficio y el fruto queda en las plantas, en la tierra, y que éstas reciben, y se ve inmediatamente el favor recibido de parte de la lluvia. Pero así el hombre entonces vive de las plantas. Como las plantas al crecer, los frutos al crecer, el hombre pues entonces toma esto y lo usa para sí. Pero sin embargo, es difícil que el hombre dé para que otro obtenga o le dé beneficio. Y eso es lo que hace el orgulloso corazón humano, el egoísmo del corazón humano. Sin embargo, Cristo vino y nos enseñó otra forma de cómo hacer las cosas. Vamos a ir al libro de Zacarías. Libro de Zacarías, y allí vamos a buscar el verso número 9. Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino,
hijo de asna. Aquí vemos de que ya mucho tiempo de anticipación, con mucho tiempo ya de antemano, el Señor había prometido, había profetizado por medio de Zacarías, ¿no? Por medio del profeta Zacarías, algo que iba a pasar de una forma sorprendente, puesto que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, muchos creían de que Él iba a establecer su trono, su reinado, su gobierno aquí en la tierra. Él iba a reinar aquí, iba a desplazar al imperio romano e iba a libertar al pueblo de Israel de ese yugo de Roma. Sin embargo, no fue así. Quedó frustrado el deseo de muchos al ver a Cristo entrando a Jerusalén en un asno, en un pollino. Dice salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno. Un rey montaba un caballo que representaba su investidura, o un mulo, como hacía el rey David. Sin embargo, vemos a Cristo aquí montando como lo llamamos por acá, un burriquito, un hijo de asna, o sea, un burro que no se había montado aún, no lo había montado aún, nuevecito. Y dice allí que va humilde, imagínese usted. Pero sin embargo, aún así, las personas felices y gozosas, esperando ese momento en que Cristo entraba a Jerusalén y se proclamara rey, le tienden allí en el camino un sinnúmero de alfombra, le tienden allí en el camino ramos de palmas, de laureles como símbolo de victoria, puesto que esperaban de que él se proclamara rey. Sin embargo, ese no era el plan de la redención que se había llevado a cabo en el cielo. Ese no era el plan de Dios y de Cristo, que habían llegado a un acuerdo desde antes de la fundación del mundo. No fue a eso a que Cristo vino, a establecer un reino aquí en la tierra. Él sí va a establecer un reino, pero el reino será luego de que Él venga y busque su pueblo, y entonces después de los 1000 años le entregue el reino a los santos del Altísimo. Ahí sí establecerá un reino, pero Él vino para ser el fiador de nuestra vida, el que tomó la posición nuestra. Él vino para ser nuestra garantía y ahora mismo nuestro abogado. Pero dice más en el verso número 6, en el capítulo número 6 del mismo libro de Zacarías, y ahora los versos 12 y 13, dice lo siguiente: y le dirás, así dice el Señor Todopoderoso, el varón llamado retoño brotará de su raíz, y edificará el templo del Señor, edificará el templo del Señor, será revestido de majestad real, y se sentará en su trono a gobernar, será un sacerdote entre consejo de paz entre los dos. Y allí ese consejo de paz que se llevó en el reino celestial, ¿verdad?, entre ellos dos. Y hay algo que pasó allí de manera increíble y sorprendente, puesto que lo que era en ese entonces el ángel querubín protector, ¿verdad?, Lucifer, quería pertenecer a ese concilio, quería entrar allí, quería ser parte de la creación. Pero ¿cómo va a ser usted parte de la creación cuando usted es creado? A usted no le corresponde hacer a nadie, puesto que usted fue hecho. Y como usted fue hecho, usted tiene limitaciones. Y a usted se le dio su posición, se le dio su tarea, para así decirlo, ¿no? Querubín protector. Pero qué alto cargo tenía, qué alto honor se le dio. Sin embargo, no se conformó con esto. Y entonces ese corazón egoísta, o ese espíritu egoísta que se despertó en Lucifer allá en el cielo, es lo que contaminó, es lo que ha contagiado al ser humano aquí en la tierra. Y por eso tenemos ese corazón egoísta de que no estamos satisfechos con lo que ya tenemos, ni para darle a los demás, o para obrar en beneficio de los demás, sino en beneficio mío, puesto que Lucifer
siendo el querubín protector, protegía los demás ángeles de la luz gloriosa que salían del trono de Dios y emanaban hacia afuera. Y esos rayos de luz caían sobre él. Y él llegó a entender que eran suyos. Pero no eran suyos. Caían sobre usted. Y usted tenía esa posición muy importante de proteger a los demás. Pero no se conformó con esto. Miren que antes del pecado él hacía un trabajo que iba en beneficio de la mayoría, en beneficio de los demás, de que los rayos de gloria que salían del trono de Dios no fueran de manera directa hacia los demás ángeles, sino que reposaban sobre él y de él entonces emanaban hacia los demás, o sea, esparcían hacia los demás. Sin embargo, luego que se le prohíbe o que no se le permite, para bien decirlo, pertenecer a ese concilio, puesto que era o es una creación, entonces ya su orgulloso corazón, ese espíritu que había sido en él manso hasta el momento, ahora se revela y ahora no quiere obrar en favor de los demás, sino que obra para que también, al igual que él, corran la misma suerte. ¿De qué? De perdición. O sea, miren cómo cambia. Y asimismo, ese espíritu orgulloso y egoísta, ese que él trae aquí a la tierra, y es con el cual contagia el ser humano, la naturaleza aquí en la tierra. Y podemos ver qué pasó allá en el jardín del Edén, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que con ese espíritu, con que Dios ha dicho, note lo que dijo, con que Dios ha dicho, tal cosa. Pero en ese conversatorio hay una serie de estratagemas de engaño, de egoísmo, de sublevación, de violación a la ley, ¿verdad? De incitación, ¿verdad? O sea, hay una serie de cosas que llevan al ser humano a la naturaleza que hoy tenemos. Y allí vemos cómo se sembró la semilla. Porque Dios sabe que el día que de él coma, ¿verdad? Tal cosa, conoceré el bien y el mal. O no, le dice, no moriréis. No moriréis. O sea, vemos allí cómo comienzan ya las mentiras a inculcarla al ser humano, cómo comienza a que dude. Y vemos de que cuando Cristo estuvo en el desierto, cómo él indujo o quiso inducir la mente de Cristo a dudar. Si tú eres, se lo está diciendo para que Cristo dude. Si tú eres, no me digas si yo soy. Si tú eres el Hijo de Dios, a tal cosa. O sea, una forma de duda para que quizá Cristo diga, pero espérate, seré yo, ¿verdad? El Hijo de Dios, seré yo ese. O sea, lo lleve a la duda, lo comience a pensar de manera diferente y provoque entonces la catástrofe que él esperaba que se produjera. Sin embargo, vemos que en esa reunión entre los dice que será un sacerdote en su consejo de paz. Y eso es lo que hay en Cristo, paz. Eso es lo que Dios busca que haya en nosotros, paz. Pero miren lo que dice el Evangelio de Juan. Nuevamente volvemos allá. Evangelio de Juan, ahora el capítulo número 16. Partiendo desde el verso 25, dice lo siguiente: estas cosas os he hablado en figura. La hora viene, cuando ya no os hablaré por medio de comparaciones, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. O sea, acerca del Padre, para quien él vivía, a quien él glorificaba, a quien él enseñaba, a quien él dirigía a las personas su mirada, su atención, ¿verdad? Su obediencia. Dice el verso 26: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, ya que vosotros me habéis amado a mí, y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, vemos aquí de que Cristo no vino por su única y sola voluntad, sino que hay una unión perfecta, hay un convenio
¿verdad? Hay una decisión entre los dos, entre él y su padre, y él no viene por su sola voluntad, sino que él lo dice bien claro: ya el Padre os ama a ustedes. ¿Pero por qué? Porque me habéis amado a mí, y porque habéis creído que yo salí de Dios. Dice el verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente sin figuras. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Respondió Jesús: ¿ahora creéis? O sea, tanto tiempo, ¿verdad?, hablándole, diciéndole, explicándole, y ahora que dicen, ahora entendemos. Cristo le habló de una forma tal que su mente se abrió, su entendimiento se expandió, y pudieron entonces absorber algo que Cristo quería que ellos entendieran hace mucho tiempo. ¿Y de qué? De quién era Él, de dónde había venido, quién lo había enviado y hacia dónde volvía. Esas cosas él tenía ese deseo, ¿verdad?, de que ellos la entendieran. Y por más que él se lo decía en diferentes formas, pues su entendimiento estaba un poco embotado, porque ellos tenían otras cosas en su mente. Y eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros tenemos otras cosas, ¿verdad?, que le damos prioridad, y a veces no entendemos las razones, la voluntad de Dios, no entendemos el porqué de muchas cosas, y aún así leyéndola a veces no la entendemos, porque ya tenemos otras cosas que evitan que nosotros entendamos el mensaje tácito que Dios quiere que entendamos. Dice el verso 32, la hora viene y ha llegado ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y así es, el Padre estuvo con Cristo no solamente en el momento en que Él anduvo predicando en la tierra. El Padre estuvo con Cristo en el momento de la cruz, en el momento de alegría, de tristeza, en los momentos de sufrimiento, desde antes de que Él se bautizara, ¿verdad? Y una evidencia clara es cuando Él fue bautizado, que el Padre le habla: este es mi Hijo amado. O sea, encontramos allí de que Él está dando una evidencia de que ya el Padre está con Él, que no lo ha dejado solo, ¿verdad? Pero constantemente encontramos de que el Padre estaba con Cristo. Y por eso el tema de hoy, Dios con nosotros, puesto que el Padre estuvo con Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Dice el verso 33 de este mismo capítulo 16 de Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, no lo voy a dejar solo a ustedes tampoco, no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y le decía que desde los días de la antigüedad ya el Padre había hecho propiciación en nuestro favor, había hecho los preparativos para que Cristo viniera a este mundo y fuera nuestro fiador, nuestro garante. Dice en el libro El deseo de todas las gentes, en el capítulo número 1, sigo leyendo, dice lo siguiente: los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Y es así. Los ángeles son espíritus ministradores que son enviados para obrar en favor de nuestra salvación, en favor de nuestra redención. Si el Señor nos permitiera ver a nosotros la lucha que tienen los ángeles leales, los ángeles buenos, con los ángeles caídos, es algo increíble, pero por amor de nosotros mismos no nos permite ver eso. Sigue diciendo: los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres, traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales,
por un ministerio amable y paciente, obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Imagínese usted, es algo increíble. O sea, ellos obran en nuestro favor para encaminarnos hacia Cristo, para tener una comunión tan íntima que ni ellos mismos conocen. O sea, ni los mismos ángeles conocen. Puesto al ellos hacer esa obra de encaminarnos, de acercarnos más a Cristo, entonces la relación entre el ser humano y Cristo sería o llegaría a ser tan estrecha, tan íntima, tan especial y peculiar y particular que ni los mismos ángeles entenderían o conocerían. ¿Por qué? Porque ellos no han vivido la vida que Cristo vivió, pero tampoco han vivido la nuestra. No conocen el actuar que nosotros, o sea, como nosotros actuamos. No lo conocen, no lo hacen. Entonces esa unión, ¿verdad? Esa comunión que habría entonces entre el ser humano y Cristo, ellos no logran o no la conocen porque no tienen la experiencia vivida. Y por eso sí, Cristo es el ser perfecto que nos ayuda, que nos beneficia, que nos entiende, que nos encamina, que lucha constantemente en nuestro beneficio, porque Él sí nos entiende, ¿verdad? Él vivió nuestra vida. Dice el siguiente texto: pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Dice, no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En esas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Ustedes recuerdan que en el Evangelio de Mateo, vamos a ir allá, Evangelio de Mateo, el capítulo número 28. Mateo 28. Dice, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero esa autoridad que le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra, Él la recibió para darla. Por eso le decía ahorita que luego que Cristo reciba el reino del Padre, Él lo va a entregar a los santos del Altísimo, o sea, a sus hijos, aquellos que sean redimidos. Dice allí, así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelven alabanza y gozoso servicio, como una manera de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia, que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Entonces, Cristo es la vía, es la fuente por la cual nos llega la bendición del Padre, el amor del Padre, pero también es la vía por el cual los deseos de llegar al Padre van del ser humano. Por medio de Cristo llegan al Padre. Por eso muy certera, o no muy certera, sino muy bien atinada las palabras de Cristo cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es la fuente, es el camino, es el medio por el cual nosotros podemos tener ese contacto directo con el Padre, por esa vía o por esa línea directa que es Cristo. Miren lo que dice otro texto bíblico que podemos encontrar en Corintios, Primera de Corintios. Vamos a ir allá, por favor. Corintios. Corintios 8:6, primera carta. 8:6, lo siguiente. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y como Él es la fuente de todo, el originador de todo,
todo lo que existe, incluyendo a su Hijo. Entonces, por medio de Cristo, desciende todo lo que necesitamos del Padre. Y dice allí, y para quien nosotros vivimos, y un Señor Jesucristo, por medio de quien y por medio de quien vivimos. O sea, Cristo es el medio, Cristo es el que nos sostiene, Cristo es el que recibe del Padre y entonces nos da a nosotros. Pero asimismo, cuando nosotros pedimos al Padre, Cristo es quien lleva esa petición al Padre y la tramita. No quiere decir de que Cristo no tenga el poder para dar lo que nosotros pedimos. No quiere decir eso, sino que hay una unión perfecta entre el Padre y Cristo. Hay una unión estrecha, ¿verdad?, entre ellos dos, y obran de manera conjunta. Increíble. Dice allí, esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolo de su creador, y granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características, y de hecho, eso fue lo que hizo. Por eso Dios está en juicio, ¿verdad? Está en tela de juicio. El carácter de Dios está en tela de juicio. ¿Por qué? Porque él comenzó a acusar a Dios de tal cosas, de muchas cosas. Y para muchos quizás existe la duda de que si él tiene o no tiene razón. Y de hecho en el ser humano usted puede encontrar con el accionar nada más de que le dan, o para incluirnos todos los seres humanos, le damos la razón a él, al enemigo, ¿verdad? Cuando actuamos en contra de lo que el Señor quiere, le damos la razón al enemigo. Y decimos entonces que él tiene razón en decir todo lo que dijo, en todas las acusaciones que le hizo a Dios. Pero al final el carácter de Dios quedará reivindicado, la justicia quedará satisfecha, ¿verdad? La verdad se sabrá. Dice así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, lo indujo a dudar de la palabra de Dios. Y eso es lo que él hace que el ser humano dude de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Oiga eso. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. O sea, obró para que el ser humano, después de haberlo logrado ya en el cielo con una gran cantidad de ángeles, entonces se pusieran o se plantaran, ¿verdad?, en contra de Dios, en contra de su ley, en contra de sus mandamientos. Dice allí, la luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Preciosa esta palabra, la repito. Dice, la luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Y estas palabras que bien detalladas están aquí, no quiere decir de que Cristo era el mismo Padre. Por eso muchos se confunden cuando leen ese texto que se encuentra en Isaías 7. No, sino que Él vino a enseñar al Padre, a revelar a su Padre, ¿verdad? Que la hermosura de la gloria del Padre fuera vista en Cristo, ¿verdad? Dice, por lo tanto, fue profetizado de Él, y será llamado su nombre Emmanuel, que su significado quiere decir Dios con nosotros. Sigue diciendo, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice,
yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y sigue diciendo más. Le invito y le insto a que lean este libro, ¿verdad? El deseado de todas las gentes, hermoso libro, precioso. En este capítulo número 1, para que ustedes vean bueno, ya vimos una porción, lo maravilloso de este libro y de la historia de Jesucristo, no solamente mientras estuvo aquí en la tierra, sino desde antes de venir aquí. ¿Quién era Él? Sin embargo, el enemigo ha querido velar esa hermosura de la personalidad de Cristo, de la personalidad del Padre, y ha querido confundir la mente de muchos, ¿verdad? Incitándolo a creer otras cosas, confundiendo el mensaje. Sin embargo, en la palabra de Dios sale y resalta la hermosura de su palabra y la brillantez del amor de Dios en favor de cada uno de nosotros. Así que le quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar en sintonía en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Siempre dispuesto este servidor Miguel Cabrera a estar siempre a la disposición de cada uno de ustedes. Nos despedimos pidiéndole al Señor de que nos ayude a estar nuevamente la próxima semana en una nueva entrega del Pregonero de la Verdad, y a la vez haciéndole la invitación a cada uno de ustedes para que nos acompañen el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana. Padre, gracias por esta magnífica y maravillosa oportunidad de poder compartir una porción de tu palabra con el resto del mundo. Te imploramos, Señor, de que tú le puedas bendecir a cada uno de ellos, que tú le dé tu bendición, que tú le dé tu paz, que tú le dé el amor que tú has plasmado en Cristo en favor de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor, a que esta semana sea diferente, sea especial, y que en nuestra vida haya un encuentro cercano con nuestro Señor Jesucristo. Danos tu paz y tu bendición en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y que el Señor le dé un maravilloso día a cada uno de ustedes.